Familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro podcast y en esta ocasión a nuestra clase a nuestra preparación para predicadores. En esta ocasión, siguiendo con nuestra serie del libro de Deuteronomio, predicando Deuteronomio, capítulo número 27, versículo 1 al versículo 26, que es todo el capítulo 27 del libro de Deuteronomio. Muy bien, el tema central del libro de Deuteronomio es del capítulo 27 y obviamente también del libro, es en parte la obediencia hacia Dios. Pero en este caso el tema central o el vehículo por el cual nosotros tenemos que caminar a través de este pasaje es del capítulo número 27. Ya lo hemos hablado muchas veces, que no se trata de agarrar y todo lo que salga y extenderme a lo tonto, porque si no, no ando complaciendo a la gente ignorante que le encanta que yo me extienda y que hay que extenderse y hay que hablar mucho porque son temas muy largos. Eso es mentira. La habilidad depende de hacer un tema largo o de hacer un tema, hacerlo lo más conciso que se pueda, no de hacerlo lo más largo que se pueda, porque de eso no tiene ningún chiste. Es hacer lo más conciso que se pueda, tampoco lo más corto, porque tampoco tiene caso agarrar y hacerlo corto, hacerlo conciso. El tema de este capítulo es la obediencia hacia Dios. Lo hemos titulado muerte, obediencia. Muerte, obediencia, como una pregunta. Porque también recordarás que una de las cosas muy importantes es darle esa teatralidad o esa llamatividad a tu sermón. Claro, habrá el clásico, el que me dice, no, es que la palabra de Dios es evidente. Mira, yo entiendo que estoy totalmente de acuerdo. Y tan es así que predicamos la Biblia, ¿no? Los libros de la Biblia. Porque si yo te estuviera dando los 20 trucos de esos libros tan nefastos que no voy a mencionar aquí, pero son nefastos esos de que haces esto y vas a ser un gran predicador, no, o sea, la verdad es que por eso es que a través de la Biblia nosotros enfatizamos tu predicación, fortalecemos tu predicación y te enseñamos a cómo continúes y cómo sigas adelante en este caminar que es la predicación. Entonces, si dicen, no, pues es que yo no necesito eso porque la Biblia es suficiente, pues está bien. Pero la realidad es que así no son las cosas, sino que tú tienes que ir al corazón del oyente, al corazón de la persona, y eso solamente se logra con este tipo de cosas. Recuerden que es indispensable tener un título que nos muestre la centralidad del pasaje o de la idea que se va a predicar. Y es ir tras esa línea de pensamiento, no es corretear conejos, es ir tras la presa. Entonces, la mayor dificultad a la que nos podemos enfrentar es esa, no ser centrales en el tema y más en un capítulo largo como es Deuteronomio, y de lo cual yo te recomiendo que no te detengas mucho en los capítulos de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la realidad es que la iglesia también tenemos que ver las necesidades de la iglesia. Entonces hay cosas que se abordan en capítulos completos y tenemos que ver capítulos completos o grandes porciones del libro de Deuteronomio, ya que si no se ven esas grandes porciones vamos a tardar mucho. ¿Y qué va a pasar? Pues que efectivamente la congregación se va a empezar a fastidiar y hartar y no va a poder resistir la serie. Esta es una de las cosas a las cuales también tenemos que tener mucho cuidado. Entonces ve la centralidad y te lo recomiendo yo, ser muy central en el pasaje. Así que también en esta parte yo te recomiendo que no leas el capítulo entero al presentarlo a la congregación, porque si lo lees completo y más un capítulo de 26 o un pasaje de 26 versículos, que es el que se va a abordar, vas a tardar mucho en leerlo. Simplemente ahorita no lo vamos a leer. Vamos, conforme vayamos caminando a través del pasaje, vamos a ir avanzando a través del pasaje, porque es muy largo. Ese truco es uno de los mejores que yo te puedo dar cuando se trata de abordar pasajes grandes. Porque a veces, mira, yo te lo digo así, no es lo mismo simplemente decir, en cuanto a mí estoy pronto a traer este evangelio, a agarrar y a leer todo el capítulo 12 del libro de Romanos, porque es un capítulo largo. Entonces lo que uno tiene que hacer es agarrar y, ¿sabes qué? Pues empezar a caminar poco a poco. Hace poco estábamos predicando nuestra serie del libro de Génesis y fue lo mismo, predicamos conforme íbamos caminando, porque si me hubiera agarrado a predicar el capítulo entero, que eran 2 aproximadamente, desde ese momento la gente ya está. Entonces también en eso, pero sin embargo, si vas así caminando a través de un capítulo largo, es muy recomendable.
Entonces, en primer lugar, ordena a Moisés con los ancianos de Israel que empiecen a guardar los mandamientos, o les vuelve otra vez a hacer el recordatorio de que guarden estos mandamientos, de que tienen que ser obedientes. Y al pueblo le exige, ¿saben qué? Y ustedes también tienen que estar totalmente de acuerdo para guardar estos mandamientos. Esto es básico para que tú llames a la obediencia a tu iglesia. Acuérdate que obviamente van a salir las personas que van a decir, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, pero dice Romanos que nosotros somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, ahora nosotros también tenemos que guardar esta obediencia. También sirve para que tú puedas exhortar a la gente de que sabes que realmente eres creyente, porque el creyente tiene que obedecer a Dios porque es parte del pueblo de Dios. Si tú te llamas parte del pueblo de Dios, pero no estás obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, pues entonces no te llames creyente porque no eres creyente. Porque el creyente obedece la palabra de Dios, obedece el mandato de Dios. Y si tú dices, no, sí creo, pero no quiero obedecer, pues entonces no eres creyente. Así de sencillo. Así que ese es un llamado total a la obediencia. Las piedras que aquí aparecen significan el recordatorio. Otra observación muy importante: no caigas en el misticismo. Entonces, que las piedras significan la roca y la roca es Cristo. No, aquí no significan eso. Desafortunadamente, lo siento, y qué bueno que tengamos este tipo de conferencias para poderlo platicar y que lo veamos en un fondo muy acá, muy bueno. Tú siempre tienes que ver realmente qué dice el pasaje. Y esta palabra, a veces hay tantos predicadores que no la entienden. Y de verdad, yo dice, por educación les digo predicadores, porque en serio que yo no les llamo predicadores. Habrá quienes digan que sí son predicadores, yo no les llamo predicadores. Yo digo que mejor se dedican a hacer otra cosa, no sé, pero predicadores no lo son. Porque tú no puedes estar haciendo, tú tienes que identificar qué dice el texto, qué dice. Entonces, aquí en ningún momento está hablando, cuando habla de las piedras, está hablando de otra cosa más que las piedras. Y eso es algo importante para los judíos, porque la única forma, y para ese entonces, porque hoy en día para tú dejar algo marcado, pues haces un cartel, pegas una foto en Instagram, haces muchas cosas, y es muy fácil dejar marcado un recado o algo. En aquel entonces, para dejar tu marcado un recado era solamente a través de las piedras. ¿Por qué crees que tantas culturas de antes grababan todo sobre las piedras? ¿Por qué crees que hay tantos grabados sobre las piedras? Porque era una forma de ser un recordatorio muy fuerte de la idea que se quiere transmitir. Entonces, eso es lo que Dios quiere, esa es la aplicación que hay para tu iglesia. Dios quiere que tú aprendas a guardar estos mandamientos de una manera muy fuerte. Pero no quiere decir que hay un simbolismo aquí, porque no existe ese simbolismo que nosotros, por más que quisiéramos buscar, no va a estar. Al menos en esta parte no está. Y en nuestro mundo actual, el desobedecer a Dios, ¿cuántas desgracias no ha causado? Todo el mal del hombre, que lo primero que haces es agarrar y decirle, a ver, si eres Dios, ¿por qué permites esto? A ver si... Bueno, la pregunta cambia. Mejor dicho, a ver, ¿por qué ustedes hacen lo que se les da la gana? Sabes que esta palabra es la básica, es la que nosotros tenemos que obtener y tenemos que llevar a cabo. Y sabemos que esta es la palabra de Dios, que pase lo que pase tiene que ser dictada. Y pase lo que pase, la tenemos que obedecer y llevar a cabo. También sabemos que el pueblo decidió obedecer, así como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel, cuando llega a Babilonia, dice, no, yo no voy a comer nada de lo que el rey me está diciendo, porque la ley, que en ese tiempo era la ley levítica, me está diciendo que no puedo comer eso. Entonces no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sería tanto como desobedecer a Dios, y se arriesga a que lo maten. Los amigos de Daniel le dicen, pues adoren la imagen, porque si no la adoran, pues van a morir. Y ellos dicen, no, pues que nos maten, porque nosotros vamos a decidir obedecer a Dios. María, cuando se le aparece el ángel y le dice, ¿sabes qué, María? Tú vas a concebir al Salvador. Ella dice, heme aquí. Y son cosas que desde esta posición se oyen muy fáciles, pero en aquel entonces, imagínate, o sea, era lo que estaban haciendo, era una sentencia de muerte. María, al estar embarazada de una persona que no fue Josué, se estaba llevando a cabo a que, ¿sabes qué? Mira, te van a matar, porque eso se llama ser adúltera. Sadrach y Abednego pudieron haber dicho, no seas menso, hombre, pues no seas tan religioso, te van a matar, hombre. A Daniel también le pudieron haber dicho, no, espérate, hombre, pues bájale a tu religión, pues cómete un taquito, ándale, no pasa nada.
pero es porque estamos hablando de una persona que realmente obedeció a Dios, de personas que, pase lo que pase, obedecieron a Dios. Entonces, aquí hay dos cosas: la decisión impresionante de obedecer a Dios, y que no es fácil. Sí, para que no te traigas asoleada a tu iglesia de órale, sé como Daniel, mendigo. No. Porque no es fácil. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener es la misericordia y la comprensión con la gente. Lo que de veras que casi no, que hoy en día casi no abunda. Y todos ellos tienen a Dios les manda un énfasis para que entiendan, ¿no? Como dicen Simeón, Leví, Judá y Sacar, todos ellos dirán amén. Fíjate, yo en mi escuela es, antes de inscribirte, te dan a firmar un papel. Y si tú no lo firmas, pues no te inscribes. Entonces yo podría agarrar y decir, no, pues yo no estoy de acuerdo, no voy a firmar. Ah, perfecto, pues no te puedes inscribir. Entonces Dios les está diciendo aquí, si ustedes tienen que ser mi pueblo, van a ser mi pueblo, a toda mi orden van a tener que decir amén. Entonces si nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos que decir amén. ¿Ves cómo Dios no está negociando? Él está diciendo, así tienen que ser las cosas. Por eso dice, maldito el hombre que hiciera escultura, imagen de fundición, abominación y Jehová y obra de mano, maldito el que hiciera escritura o imagen de fundición, a Jehová obra de mano y de artífice. En primer lugar, estos primeros mandamientos que dice es porque es la prohibición total de la idolatría. Si hay alguien que cree que todavía podemos tener a la virgencita o así, no, ya no lo puedes tener. Ya no. Ni está bien la gente que simplemente lo quiere tener ahí, no lo pueden tener ahí. Después dice, maldito el que deshonra a su madre y a su padre, maldito el que redujera el límite de su prójimo, el que hiciera errar al ciego en el camino, el que pervirtiera el derecho del extranjero, y el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el rezago de su padre. Todos ellos malditos. Ahora, en segundo lugar, todas estas maldiciones son para el prójimo. Para el prójimo. Para los demás. Tendremos que acordarnos que nosotros no podemos ir por la vida maltratando a los demás. No lo podemos hacer. En tercer lugar y último, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su madre, el que se acostare con su suegra y el que hiriere a su prójimo ocultamente, y el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente y el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Esto también es de una esencia impresionante, porque es Dios totalmente diciendo, ¿saben qué? Pero de verdad, ¿saben qué? Tienen que entender una cosa. Tienen que respetar las leyes del mundo, tienen que respetar las leyes que yo les doy y tienen que respetar el camino que yo les estoy dando. Porque si no, pues van a morir y ustedes tienen que estar de acuerdo porque son mi pueblo. Tenemos que estar de acuerdo y tenemos que seguir el camino que Dios dejó. Ahora, ¿esto en qué manera empalma o llega hacia la cabeza del Señor Jesucristo, llega hacia o nos conduce hacia la cruz del Señor Jesús? Cuando nosotros vemos esta obediencia, cuando nosotros vemos este caminar de obediencia que Él está pidiendo, es el camino que Cristo nos dio.